Hay una actualización realmente impactante sobre el caso de la red de hackers que tuvo entre sus objetivos a Jungkook y a otras personas adineradas y figuras conocidas en Corea del Sur. Y esta vez, ya no estamos hablando solamente de una investigación o de una acusación. El líder de esta organización criminal recibió una condena de 20 años de prisión en primera instancia. La noticia fue reportada el 20 de agosto de 2026 por Yonhap y otros medios coreanos, después de que el Tribunal del Distrito Central de Seúl declarara culpable al hombre, un ciudadano chino identificado por su apellido Jeon, por delitos relacionados con fraude y violaciones de la legislación de redes de información. Cite Turn Search 18 Turn Search 3. Y aquí es importante explicar bien qué ocurrió, porque cuando se habla de que hackearon a Jungkook, puede parecer que Simpi tomó dinero directamente, cuando en realidad el caso fue mucho más grande y formaba parte de una operación organizada que tenía como objetivo conseguir ilegalmente información personal de personas consideradas económicamente vulnerables o especialmente adineradas, para después utilizar esas identidades y acceder a diferentes cuentas financieras. Según las investigaciones, la organización operaba desde el extranjero y recopilaba información personal obtenida ilegalmente de diferentes sitios web. Posteriormente, esa información podía utilizarse para abrir líneas telefónicas a nombre de las víctimas y superar procesos de verificación de identidad. Facilitando así el acceso no autorizado a cuentas bancarias, cuentas de valores y otros activos financieros. Cite Turn Search 18 o Turn Search 2. Lo más preocupante es la dimensión que alcanzó esta operación. Las autoridades determinaron que el grupo estuvo relacionado a 38.000 millones de wons, una cantidad enorme que equivale a decenas de millones de dólares. Entre las personas afectadas o seleccionadas como objetivos había empresarios, ejecutivos de grandes compañías, personas adineradas, celebridades e influencers. En las investigaciones también apareció el nombre de Jungkook de BTS, porque los delincuentes intentaron acceder a activos que estaban registrados a su nombre. Cite Turn Search 18 Turn Search 8. Y es precisamente aquí donde aparece uno de los detalles que más llamó la atención de todo este caso. Las acciones de HYBE, los reportes. Los delincuentes intentaron transferir aproximadamente 33.000 acciones de HYBE, cuyo valor en aquel momento rondaba los 8.400 millones de wons. También se informó que una parte de las acciones llegó a ser transferida a una cuenta no autorizada y que unas 500 acciones fueron vendidas a un tercero. Es decir, no se trataba simplemente de una amenaza hipotética. Hubo movimientos concretos relacionados con los activos de Jungkook. Cite Turn Search 1. Pero aquí viene una parte fundamental que muchas veces se pierde cuando esta noticia se comparte en redes sociales. Junko da económica definitiva por este intento. Big Hit Music detectó la actividad sospechosa y tomó medidas para detener el proceso, incluyendo la suspensión de los pagos y acciones destinadas a recuperar los activos. Posteriormente, un tribunal también ordenó la devolución de las acciones que habían sido transferidas a un tercero. Por eso, aunque los delincuentes intentaron apoderarse de activos de un valor aproximado de 8.400 millones, las medidas adoptadas permitieron evitar una pérdida económica efectiva para Jungkook. Cite Turn Search 1 Turn Search 7.
Y esto también ayuda a entender por qué no sería correcto decir simplemente que los hackers le robaron 8.400 millones de US, decir que intentaron apropiarse de acciones de Hive pertenecientes a Jungkook. Valoradas aproximadamente en 8.400 millones de wons en aquel momento, pero la operación fue bloqueada y los activos fueron recuperados, por lo que Jungkook no terminó perdiendo esa cantidad. La diferencia parece pequeña cuando se cuenta rápidamente en redes sociales, pero jurídicamente y económicamente es bastante importante. Seat turn search, what one. Además, el caso no comenzó ahora. Los hechos investigados se remontan a un periodo en el que la organización habría estado realizando operaciones fraudulentas durante meses. En el caso específico de Jungkook, los reportes anteriores señalaron que la creación de una cuenta de valores no autorizada y el intento de transferir sus acciones ocurrieron después de que comenzara su servicio militar. Precisamente por eso, en 2025, la noticia ya había causado preocupación entre los fans, porque se reveló que alguien había utilizado información personal de Jungkook para intentar mover sus acciones de Hive. Site Turn Search 0 o Turn 0 Search 7. Posteriormente, la investigación permitió avanzar hasta identificar a miembros importantes de la organización. Uno de los usó a Islandia a Corea del Sur y quedó bajo investigación judicial. Las autoridades surcoreanas habían señalado que la organización tenía conexiones internacionales y que algunos de sus integrantes operaban desde el extranjero. La extradición fue una parte importante del proceso, porque permitió que las autoridades coreanas llevaran al presunto líder ante la justicia en Corea del Sur. Cite Turn Search 9. Y ahora, después de todo ese proceso, llegó la sentencia de primera instancia. Son 20 años de prisión para el líder de la orga especialmente grave, la naturaleza organizada de los delitos y el hecho de que la operación afectara a numerosas víctimas y pusiera en riesgo importantes activos financieros. Yonhap informó que el tribunal señaló que este tipo de delitos podía afectar seriamente la base de los sistemas financieros y que el acusado no había mostrado un arrepentimiento genuino por sus actos. Site Turn Search 18. Así que, cuando vemos el titular de que el líder de los hackers que atacaron a Jungkook fue condenado a 20 años, hay que entender que los objetivos dentro de una operación criminal mucho más amplia. No fue un ataque aislado exclusivamente contra BTS, ni significa que el delincuente haya organizado toda la operación únicamente para atacar a Jungkook. La red tenía numerosos objetivos y buscaba obtener dinero y activos de diferentes víctimas mediante el uso ilegal de información personal. Jungkook apareció entre esas víctimas potenciales debido a sus importantes activos financieros. Site Turn Search. Y sinceramente, lo que también resulta impresionante es pensar en la cantidad de información que estos delincuentes habían hacerse pasar por sus víctimas. Según las investigaciones, la organización utilizaba información personal obtenida ilegalmente para crear líneas telefónicas y superar mecanismos de identificación, lo que posteriormente les permitía intentar acceder a cuentas financieras. Las autoridades llegaron a describir el método como una modalidad de crimen poco común y especialmente sofisticada. Cite Turn Search 8. En el caso de Jungkook, afortunadamente, la historia terminó de una manera muy diferente a la que podría haber ocurrido. Si la operación exhibida,
el valor de las acciones involucradas habría sido enorme. Pero la detección de los movimientos sospechosos y la rápida intervención de la empresa y de las instituciones financieras permitieron bloquear la operación y evitar que Jungkook terminara con una pérdida económica real de esos miles de millones de wons. Big Hit Music también señaló en su momento que había reforzado las medidas de seguridad relacionadas con la información personal y los dispositivos privados de sus artistas. Seed Search cede. Por eso, más que quedarse solamente con la cifra de los 8.400 millones de wons, lo importante es entender la dimensión completa del caso criminal internacional. Consiguió información personal de numerosas personas. Utilizó esas identidades para intentar acceder a activos financieros y terminó involucrando a figuras de alto perfil, entre ellas Jungkook. La investigación continuó durante años, algunos de los integrantes fueron detenidos y extraditados, y finalmente el líder recibió una condena de 20 años de prisión en primera instancia. Site Turn Search 2 Turn Search 18. Y, para quienes en su momento se preguntaron qué había pasado realmente con las acciones de Jungkook, la respuesta es: basta transferir y disponer de sus acciones de HYBE utilizando una cuenta no autorizada, pero no significa que Jungkook haya perdido definitivamente los 8.400 millones de wons. Las medidas tomadas permitieron detener el proceso y recuperar las acciones, evitando que ese intento de fraude se transformara en una pérdida económica definitiva para él. Cite Turn Search 4. Así que esta sentencia de 20 años representa un nuevo capítulo, en un caso que comenzó con el robo y uso ilegal de información o una red capaz de atacar los activos de personas extremadamente conocidas y adineradas. Y sí, entre todos esos nombres estaba Jungkook. Lo que pudo haber terminado en una pérdida multimillonaria para él, finalmente fue frenado a tiempo, y ahora el líder de la organización responsable ha recibido una de las condenas más severas posibles dentro de este caso: 20 años de prisión en primera instancia. Cite Turn Search 3. Eso sí, hay que recordar una precisión importante. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso judiciariores, dependiendo de si alguna de las partes presenta una apelación. Por ahora, la información confirmada es que el Tribunal de Primera Instancia de Seúl condenó al líder a 20 años de prisión por su participación en esta enorme operación de fraude y ciberdelincuencia. Cite Turn Search 18.